La senadora Verónica Alonso. ¿Cómo andás, Verónica? Buen día, Juan Miguel. Buen día a todo el equipo. Ahora te recibimos como precandidata también y además por la reunión de ayer con Tabaré Vázquez. Pero antes de hablar de todo eso, quería preguntarte, porque desde Uruguay se sigue con mucha atención todo lo que ha pasado en Argentina con este tema del aborto, un tema que nuestro país hace unos años resolvió transitar por la vía legal. ¿Cómo ves esto que está viviendo Argentina? Porque además me parece que tu posición personal respecto al tema es lo que Argentina hoy está necesitando, es decir, gente que tenga la libertad de poder cambiar de opinión. Sí, bueno, el Parlamento habló en el Senado. Lo que yo veo es que hay un gran enfrentamiento en la sociedad, ¿no? Está absolutamente polarizada, que creo que tampoco colabora en este debate, que por supuesto es más que legítimo que lo hayan decidido de esa manera. Pero bueno, así se resuelve en un país democrático como fue el nuestro. Me cuesta ver esa polarización tan grande en la sociedad y ese enfrentamiento donde se terminó, ¿no? Incluso con fuerzas de policiales. Acá no fue menos polémico, pero se trató de otra manera, ¿no? Sí, no se llevó a ese extremo. Hubo vetos, hubo, presidenciales. Acá siempre los temas en general, y eso es una diferencia que creo que es positiva con respecto a nuestros países vecinos, siempre se trata con otra, ¿no? Con otra tolerancia, determinados temas que son muy polémicos y que atraviesan, ¿no? Esto no tiene partidos políticos, esto tiene... Bueno, acá tiene otro rol la iglesia también, ¿no? Acá tiene otro rol la iglesia, exactamente. El peso de la iglesia en Argentina es muy fuerte y eso se nota. Nosotros somos un país laico, además. Bueno, entonces es el Estado, ¿no? Exacto, el Estado, Sí, el propio Estado. Ahora, ¿cuál es tu posición hoy con respecto al tema? En aquel momento votaste en contra, ¿no? Yo sigo pensando, a ver, yo tengo una postura, yo creo que todos somos defensores de la vida y ese concepto parece en el que todos vamos a coincidir. Yo me seguiría expresando igual que lo hice cuando voté. Yo voté en contra del aborto, pero respeto todas las posiciones. Es ahora, decir, porque hay algunos candidatos en el partido, como Viafiliola o algunos legisladores de tu sector, como Dastuve, que dicen, si el Partido Nacional llega al gobierno, tenemos que dar marcha atrás, tenemos que derogar esta ley. ¿Esa es tu postura o te parece que el país esto ya lo ha resuelto por este camino y hay que seguir por ahí? Creo que eso ya está laudado, creo que está laudado. Lo que habría que buscar en esta ley son mecanismos de contención mucho más fuertes para mujeres que muchas veces no tienen esa contención y no sienten esa contención, ¿no? A la hora de tomar una decisión muy difícil. Entonces buscaría mejorar lo que tenemos hoy, que tiene que ver con la norma. No desandaría un camino que ya se expresó y que ya avanzó en ese sentido. Bien, vamos al tema por el que te invitamos ayer. Fueron varios los representantes de partidos políticos que se reunieron, convocados por el presidente Tabaré Vázquez, y vamos a ver justamente lo que decía a la salida de esa reunión el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, sobre los motivos de la convocatoria y qué es lo que el gobierno está proponiendo sobre este tema. Hemos definido como parte de esta tarea focalizarnos en una definición científica de los alcances del problema. Ya existe por parte del gobierno, pero también del resto de las instituciones y de los grupos que participan, muchos elementos acumulados para poner arriba de la mesa en términos conceptuales de cuál es el alcance y la definición de la problemática. Se nos ha encomendado por parte del grupo los aportes de todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, el alcance, cuáles son las distintas sustancias más utilizadas en nuestro país, cuáles son los grupos sociales que las utilizan, dónde están los mayores riesgos, dónde están los daños potenciales identificados. Bueno, se parece un poco a la convocatoria que hizo a inicio del gobierno Vázquez sobre el tema del alcohol. ¿Cómo lo ven? Bueno, en primer lugar, plantear que me parece positivo el diálogo, ¿no? Siempre, y ustedes saben, lo he planteado desde aquella oportunidad, el diálogo para tratar temas que estén por encima de las banderas políticas. Y este es un tema de verdad que está muy por encima de los partidos políticos y por lo tanto esa búsqueda de generar consensos, ¿no? Multipartidarios y multidisciplinarios en temas muy importantes me parece positivo. Yo ayer también fui muy clara con el presidente y le planteé, así como le planteamos la necesidad de reunirnos y de llevar adelante propuestas concretas sobre este tema, le planteé que definitivamente en el problema de las drogas se fracasó, ¿no? Hay un fracaso claro en las políticas de drogas. ¿Qué respondió el presidente?
Bueno, que tiene una preocupación, indudablemente, que por eso estamos reunidos, en la búsqueda de encontrar salidas. Y yo creo que hay que buscar salidas, por eso estaba sentada ayer. Pero la realidad es que estamos llenos de diagnósticos. Yo creo que no hay necesidad de seguir analizando y diagnosticando, porque la realidad hoy es que uno de los problemas más importantes asociados a la violencia y a la inseguridad es el problema de las drogas. Y en particular, no hablo de todas las drogas, en particular, y este fue el planteo que yo le hice al presidente y a todo el equipo, es demos una batalla frontal contra la pasta base, en particular la pasta base, que es la que está afectando, la que tiene hoy ¿no? el principal problema en las zonas más vulnerables, el narcotráfico, la delincuencia. El mayor nivel de destrucción para el que la consume, pero también el mayor nivel de daño probablemente a los terceros, ¿no? Pero sin duda, además, la fractura social que hoy tenemos tiene que ver, y ese es uno de los factores más importantes. Y ahí hay que accionar, no alcanza simplemente con buenas intenciones. Pero es decir, se proponen plazos concretos, porque lo que tú misma decías, ¿no? Estamos como cansados de diagnósticos, el diálogo es productivo, es beneficioso, pero si queda solo en diálogo, por ejemplo, lo que se propuso con respecto al alcohol, a la regularización de la venta, quedó hace un año que fue presentado y todavía no ha habido avances. Entonces, no, en el equipo de trabajo sí se trabajó y se establecieron algunas cuestiones concretas, y si uno analiza, hay una toma de conciencia, sobre todo en los jóvenes, en lo que tiene que ver con el consumo problemático. Pero y después, no hay un cambio en el los Parlamento... números por ahora, digo, los niveles de consumo, la edad de consumo sigue muy baja, el nivel de consumo de alcohol, digo, entre adolescentes es muy alto, sigue siendo la principal adicción. El Parlamento no da las señales de resolver lo que salió de... El Parlamento muchas veces tiene eso, ¿no? Que no acompasa los tiempos de la gente, eso es una realidad. Está bien, pero sin esa comisión, Verónica, convocada por el presidente de la República, la autoridad número 1 del partido de gobierno, no logra concientizar a su bancada, que es mayoría en ambas cámaras, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo espero y aspiro, y esa es mi intención. ¿Pasó con seguridad? ¿Con la Comisión de Seguridad? Sí, sí. ¿Pasó con el alcohol? Se termina el periodo de gobierno y capaz que pasa con esto. ¿Sabés ¿Sabés qué pasa, Jaime? de que están haciendo cosas? Hay que dar todo el esfuerzo, por lo menos desde mi lugar, la búsqueda es, como oposición, ser muy firme y establecer aquellas cosas que se están haciendo mal, y en esto se están haciendo cosas muy mal, o sea, no se está enfocando el camino hacia donde tenemos que ir. Y lo que yo planteé ayer, y voy a seguir planteando, es, bueno, acciones concretas. ¿Cuáles son esas acciones concretas, no? Y me voy a un punto en particular que yo creo que hay que... esa guerra contra la delincuencia y contra el narcotráfico enfocada en la lucha contra las drogas, y en particular la pasta base, es... por ejemplo, el allanamiento nocturno, este planteo que ha hecho el senador Larrañaga, el allanamiento nocturno a las bocas de pasta base, eso hay que implementarlo, hay que hacerlo. ¿Es a través de una reforma? Sí, sin duda, pero si hay voluntad política, obvio, se puede hacer desde hoy, no hay que esperar a una instancia plebiscitaria. Segundo, eso lo sabemos todos, el allanamiento nocturno, dar esa guerra hacia esas bocas de pasta base que hoy están en los barrios y en las zonas que todos conocemos, es necesario. La internación compulsiva, cuando se está afectando la salud, ¿no?, de esa persona y de terceros. Miren, hace 2 días yo salí de noche, volví a salir como lo hago a veces, en este caso con una Momo Brigada, la Momo Brigada que da ayuda y acompaña grupos solidarios que dan de comer a gente que está en la calle, como lo hice con el Grupo Lucero hace un tiempo. No saben la cantidad de gurises menores perdidos, ¿no?, con la lucha de las drogas y con la pasta base en particular. ¿Y hay una capacidad de dar tratamiento a esas internaciones compulsivas? Claro, bueno, porque y no ese, es solo la ese es el internación. otro problema. No hay respuesta. El portal amarillo está explotando con lista de espera. No, Claro, además es importante ese es porque el otro el MIDES problema. niega una y otra vez que haya menores en la calle. Y ahora voy a hacer referencia al MIDES, ¿no? No en las condiciones en las que lo hizo el senador Mujica ayer, que no tiene vergüenza, y quiero hacer una referencia a eso. ¿Dónde está el MIDES? ¿Dónde está el INAU? Ahí hay que buscar la internación y la rehabilitación, que para mí esa es una de las patas que están en el debe en el gobierno. La ausencia del Estado en la rehabilitación. Entonces ahí hay que poner un foco y se puede hacer eso. Y no es una cuestión de recursos. Las patas de las políticas de drogas es como un taburete, ¿no? Tiene 3 patas. La reducción de la demanda, la reducción de la oferta y la reducción de daños.
El gobierno le puso foco a una reducción de daños, pero no le puso foco a las otras dos patas. La reducción de la demanda, ¿qué significa? Educación y prevención. La reducción de la oferta tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, que tampoco le ha dado, ¿no? Más allá de las incautaciones, tampoco le ha puesto el foco con la fuerza o la importancia que allí debería. Hay un tema complejo ahí en lo de educación y prevención. ¿Sabes en qué? En que no con la pasta base, pero sí con el resto de las sustancias, los mayores niveles de consumo se dan entre la gente que tiene mayor nivel educativo, por ejemplo. Secundaria y sobre todo nivel terciario. Estudiantes de universidad son los que consumen otras sustancias. No la pasta base, que sin duda es la que hace más daño en los lugares sobre todo más pobres y donde las necesidades son más importantes. Pero hay como una contradicción allí también, ¿no? Sí, bueno, pero eso me parece que, a ver, si yo tengo que ponerle el foco, en esto hay que poner prioridades, ¿no? Hay que establecer prioridades. No se puede a todo en el mismo momento y sobre todo cuando tenemos una crisis. Hoy tenemos una crisis social, producto de esta fractura social que está generada, entre otras cosas, por este problema que tenemos con la pasta base en particular. Entonces, pongámosle el foco ahí. Mi prioridad hoy es esa. Entonces, mi prioridad es cómo atendemos, y les voy a dar otro caso, porque no es solamente además vinculado a la delincuencia, que no es menor y es importante. Hace una semana estuve en la Escuela Horizonte. En la Escuela Horizonte, que se trata y atienden niños con parálisis profundas cerebrales, me contaba una de las maestras que hay cada vez más niños que reciben abandonados con los efectos, las consecuencias de madres con adicción a la pasta base. Conocí un bebé allí de 6 meses, 8 meses, con una parálisis cerebral profunda, producto de ese consumo de esa mamá. Y eso está cada vez más. O sea, se va, esto no está vinculado solamente a esta delincuencia que tenemos que... Entonces, señores, ya está, dejemos de dar, ¿no? Cátedra y empecemos a actuar. Una de las propuestas es estas que acabo de mencionar. La internación compulsiva, que está dentro del proyecto de ley de salud mental, el allanamiento nocturno, programas de adicciones en el sistema penitenciario. Es un reclamo largamente planteado por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, ustedes lo habrán escuchado. Sí, sí. Hay una ausencia de programas de adicciones, cuando uno de los principales problemas que hay en la población carcelaria es el consumo y la adicción a la pasta base. Entonces, esas son partes de las propuestas concretas que nosotros pretendemos que en este grupo de trabajo, al que yo valoro, podamos llegar a resultados. Verónica, cortito, nos quedó colgado de lo de Mujica. Sí. Y Mujica... Tuviste duras palabras en Twitter con él. Ayer decía acá que las políticas sociales necesitan menos asistencialismo y más promoción de los jóvenes. Desde el Partido Comunista se le pegó, se le criticó. Gerardo Núñez dijo, le está pidiendo magia a las políticas sociales que tuvieron los mayores recortes en los últimos años para destinar ese destino al interior, ese dinero al interior y a defensa. ¿Cómo tomás este planteo de Mujica? ¿Compartís lo que dice? No quería perder el tiempo con las expresiones de Mujica porque me parecía importante contarles qué es lo que nosotros pretendemos hacer con este tema. Pero la verdad es que Mujica no tiene más vergüenza. No tiene vergüenza porque le toma el pelo, ya no te digo a nosotros, pero le toma el pelo a la gente. ¿Qué hizo cuando fue presidente? ¿Qué hizo? Si él hoy dice lo que está diciendo, a lo que nosotros además se lo advertimos en infinidad de oportunidades, que creíamos que estaban recorriendo un camino equivocado con una herramienta fabulosa para transformar la sociedad como es el Ministerio de Desarrollo Social, y les dijimos que las políticas sociales estaban mal enfocadas, que no era ese el camino. ¿Qué hizo cuando fue presidente? Tenía todo para hacerlo, tenía los recursos, tenía el apoyo de la ciudadanía. Fue presidente y no lo hizo. Fue senador, es senador, con la mayor fuerza en el Parlamento. Mujica manda en el Parlamento. Mujica hackea a Vázquez en el Parlamento. Entonces, Mujica no tiene más vergüenza. Y de verdad, esto me siento que le toma el pelo, porque hoy está casi en una especie de apoyo de campaña, ¿no? Que empezó a hacer como una especie de campaña, y de verdad que salga y vea lo que está pasando en el país y que tenga la seriedad y la responsabilidad. Creo que ya la credibilidad no la tiene, ¿no? Porque aquello de como te digo una cosa, te digo la otra, esto lo demuestra claramente. Pero me da vergüenza que alguien que fue presidente, que pudo hacer los cambios, no los hizo. Verónica, muchas gracias por estar a acá con nosotros. Gracias. Verónica Alonso, senadora del Partido Nacional. Nosotros vamos a ver cómo está el tiempo en Montevideo a esta hora.